El contenido relacionado con la Fundación SCP, incluido el logotipo de la Fundación SCP, está licenciado bajo Creative Commons Sharealike 3.0 y todos los conceptos tienen su origen en http://scp-es.com y sus autores. Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons Sharealike 3.0. Saludos viajeros, soy Ursus, el bardo archivero. Por un momento olvidé qué estaba haciendo. Y este lunes de lore, estamos dentro de los archivos de la Fundación SCP y tenemos uno llamado Los Divisores de la Creación. Veamos. Ítem SCP-ES-011. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los objetos deben estar asegurados en una caja de acero de color negro, justo en la mitad de la celda de contención, en el sitio 52. La celda cuenta con una sola entrada que se encuentra a una distancia mayor a 10 metros. Toda investigación realizada deberá ser autorizada por al menos 2 investigadores de nivel 3. El personal a cargo de la investigación deberá ser acompañado por 2 guardias armados con la cantidad necesaria de sedantes para neutralizar temporalmente al sujeto de experimentación. El recinto deberá permanecer iluminado durante todo el transcurso de la experimentación. El lugar cuenta con un generador auxiliar en caso de emergencia. A los sujetos que entren en contacto con SCP-ES-011 se les deberá proveer de alimentos y bebidas durante los periodos prolongados de pruebas. En caso de presentar cualquier rastro de alteración mental o fatiga física, las pruebas serán suspendidas según lo amerite cada situación. Todos los sujetos deben ser entrevistados tras el contacto con SCP-ES-011 antes de reincorporarse a sus actividades ordinarias, debido a que se ha demostrado el bajo riesgo al interactuar con los objetos. El personal de la Fundación tiene permitido interactuar con SCP-ES-011 con fines de investigación. Los registros obtenidos, así como las instancias de SCP-ES-011-A recuperadas, serán enviadas al Departamento de Matemática antes de proceder con cualquier otro análisis. Ok, vemos que tenemos algunos objetos en contención dentro de una celda. Bueno, los objetos están en una caja que a su vez está en una celda bastante grande y son considerados seguros para experimentación. Ok, veamos la siguiente sección. Descripción. SCP-ES-011 es un set de 3 divisores conformado por SCP-ES-011-1, instrumento de 8 centímetros de largo, apariencia y uso similar al de un compás de medidas interiores. SCP-ES-011-2, instrumento de 7 centímetros de largo, apariencia y uso similar al de un compás de punta metálica. SCP-ES-011-3, instrumento de 8.5 centímetros de largo, apariencia y usos similares a las de un compás para mediciones de superficies exteriores. Que por cierto tenemos una imagen de SCP-ES-011-3, que es esta imagen de aquí, de este compás. Vaya, continuemos. Las instancias de SCP-ES-011 tienen una capa exterior metálica. Los análisis sugieren una aleación de platino y acero. Los objetos pueden alterar su forma permitiendo variaciones en su uso. Pese a las alteraciones especiales, el peso de los objetos no ha mostrado variaciones. Los espectrómetros empleados durante la experimentación sugieren que las alteraciones son ocasionadas por transformaciones a nivel atómico. Los detectores de radiación han captado emisiones espontáneas de radiación de alta frecuencia en cantidades pequeñas. Esto es inconsistente con la energía teórica que liberaría un proceso de transformación similar.
por lo que la interacción con SCP-ES-011 no resulta nociva para la salud de los involucrados. Los intentos por determinar la naturaleza interior de SCP-ES-011 han resultado inconcluyentes, debido a que la radiación incidente que penetra la capa exterior no ha sido registrada de vuelta, sin que las instancias muestren algún aumento de energía. Se ha hipotetizado que el espacio interior de SCP-ES-011 no está definido físicamente dentro del espacio-tiempo real, o bien se trata de un subespacio exótico del mar de Dirac. Aquí tenemos una nota al pie que dice: el mar de Dirac, propuesto por el físico británico Paul Dirac en 1930, hace referencia a un marco teórico resultado de la ecuación de Dirac. En este se interpreta el vacío como un mar, donde los estados de una partícula están ocupados y poseen energía negativa. El término subespacio hace referencia a un subconjunto de fenómenos de comportamiento similar a las del mar de Dirac, es decir, un subespacio teórico del vacío. Ok, aguanten. Esto pasa a veces en los archivos de la Fundación y no estoy seguro si ya nos hemos encontrado algunas de estas cosas y simplemente no me paré a explicarlas. Aunque tampoco voy a explicar mucho en el mar de Dirac. La cosa es que algunos archivos manejan, digamos, cosas de física, de biología o no sé, de diferentes ciencias para explicar las anomalías. Y a veces son conceptos algo complejos. Si les interesa saber más del mar de Dirac, pueden ir a leerlos. Está relacionado con cosas cuánticas, por eso es algo extraño. Un detalle muy superficial sobre el mar de Dirac es que considera al vacío un mar, un espacio infinito, lleno de partículas con energía negativa. Y como dato curioso, el mar de Dirac es referenciado en Evangelion. Pero bueno, continuemos. Cuando un sujeto se encuentra a una distancia menor de 10 metros de cualquiera de las tres instancias de SCP-ES-011, su atención será atraída directamente a esta. El sujeto será consciente de la ubicación exacta de SCP-ES-011, llevándolo a esta. El efecto de compulsión solo afecta a un sujeto a la vez, aquel que sea el primero en estar dentro del área mencionada. Además, solo tiene efectos sobre sujetos en estado de vigía, con las capacidades cognitivas y motoras finas lo suficientemente desarrolladas. Aquí tenemos otra nota al pie que dice: las habilidades motoras finas en general hacen referencia a los movimientos musculares pequeños que ocurren en el cuerpo, como los dedos, generalmente en coordinación con los ojos, lo que permite el uso de herramientas especializadas y actividades como la escritura. Estas habilidades se desarrollan durante la infancia del individuo. Fin de la nota. Cuando el sujeto tenga a su alcance cualquiera de las instancias de SCP-ES-011, procederá a observar cada una atentamente entre 1 y 15 minutos. Después cerrará los ojos durante un intervalo similar. Posteriormente, el afectado buscará alguna superficie que considere adecuada para realizar trazos y procederá a emplear las instancias de SCP-ES-011. El sujeto intercambiará entre las instancias de SCP-ES-011 disponibles para realizar los trazos, según considere necesaria la utilización de tal artefacto. Durante este proceso, SCP-ES-011 puede modificar su forma facilitando su uso sobre algunas superficies. Los casos más notorios consisten en cambios de tamaño de uno o ambos brazos, dejando un rastro de carboncillo. Nota al pie de página 3, determinado como una mezcla de carbones vegetales producidos por la quema de distintos árboles como el Eunoimus europaeus, Salix babylonica y Juglans regina. SCP-ES-011
produce este material en la punta que es utilizada para trazar las circunferencias. El material emerge del acero tintado, que parece no desgastarse. Fin de la nota. O bien desarrollando un soporte para el uso de otros materiales para el trazado. Las placas obtenidas mediante este proceso son designadas como SCP-ES-011-A. Durante este proceso, los sujetos afectados centrarán toda su atención y esfuerzo en continuar sus trazados, descuidando necesidades básicas en caso de contar con sustento en las cercanías. Nota al pie de página 4. Se ha determinado que el uso de unidades de nutrición parental para proveer de sustento por vía intravenosa limitada la actividad de los sujetos. Estos suelen buscar la manera de desconectarse, ocasionándose ligeras lesiones e interrupciones a la experimentación. Debido a que el sujeto es capaz de ingerir los alimentos por su propia cuenta, siempre que estos les sean proporcionados, se ha descartado el uso de una UNP. Fin de la nota. De ser necesario, los sujetos pueden ser removidos quitando por la fuerza las instancias de SCP-ES-011 o bien mediante el uso de sedantes. Aquellos individuos con una mayor exposición presentarán comportamiento hostil hacia el personal que trate de evitar que continúe con el trazo. Hasta ahora no se han presentado las secuelas físicas ni psicológicas a corto ni mediano plazo tras la interacción con SCP-ES-011. Sin embargo, la exposición reiterada puede provocar estados de paranoia y degradación psicológica, llegando a entrar en un estado de shock en que seguirán con la actividad de trazo incluso siendo heridos. No responderán ante la necesidad de alimento o descanso de los músculos ni sistema nervioso. Preferiblemente, las exposiciones no deberán durar más de 12 horas continuas, limitándose a un máximo de 7 sesiones por individuo. Los afectados que expresan el deseo de volver a ser expuestos a SCP-ES-011 pueden ser tratados con amnésicos clase C. Las instancias de SCP-ES-011-A consisten en conjuntos de curvas de diferentes tamaños y longitudes. La disposición de cada una de ellas sugiere patrones de diseños de maquinaria de diversa índole. Sin embargo, la mayoría presentan inconsistencias en su diseño, así como espacios vacíos. Los sujetos han expresado que esto se debe a que no cuentan con el conjunto completo de herramientas, el uso de sustituto de herramientas, el uso de sustitutos para herramientas como reglas y escuadras han terminado con la destrucción total de estas herramientas durante la experimentación. Se ha iniciado una investigación para determinar la existencia y ubicación de los elementos aparentemente faltantes. Los análisis más detallados de las instancias de SCP-ES-011-A muestran el diseño de máquinas complejas. Las anotaciones realizadas por los sujetos van desde dimensiones de las piezas involucradas, borradores de instrucciones para ensamblado e información sobre el tipo de material elegido para su construcción. Nota al pie de página 5. Algunos de estos materiales son de naturaleza exótica, extraterrestre, anómala, esotérica o abstracta. Fin de la nota. Estos planos contienen agentes meméticos de diversa naturaleza y efectos. Los análisis revelaron que son resultado de la organización de los trazos, ocasionados por diseños hipercomplejos. La mayoría de ellos permiten la correcta interpretación de los planos obtenidos. Se determinó que SCP-ES-011-A resultaba más legible si los sujetos afectados tenían conocimientos sobre el uso de los instrumentos, así como de dibujo técnico o de diseño industrial. Para las pruebas, los sujetos fueron sometidos a un breve periodo de entrenamiento para aprender los conceptos básicos de dibujo, seleccionando a aquellos que mostraban mejores aptitudes. Ok, entonces, SCP-ES-011 es una caja con instrumentos de dibujo. SCP-ES-011-A
son los resultados, son los dibujos básicamente. Y estos son dibujos técnicos que al parecer resultan en agentes meméticos. De momento la parte más interesante para mí es que faltan herramientas para completar los dibujos. Y me pregunto, uno, ¿dónde están esas herramientas y por qué faltan? Y dos, ¿qué pasará si completas uno de los dibujos? Pero vayamos a la siguiente sección, registro experimental. Durante los últimos 5 años, los experimentos han estado a cargo del Dr. Jaime Oculto, con el objetivo de encontrar alguna relación entre las instancias de SCP-ES-011-A recuperadas, su naturaleza o posible origen. Algunos de los diseños revisados y asegurados han sido llevados al departamento de manufactura, dando origen a nuevas tecnologías inspiradas en las instancias de SCP-ES-011. Las placas originales han sido almacenadas y se han creado copias seguras que se emplean para su estudio en diversas instalaciones de la Fundación SCP. A continuación se muestran un breve listado de algunos de los resultados obtenidos durante la experimentación con SCP-ES-011. Acceder al registro. Sujeto D9969. Nice. Varón de 30 años de edad. Conocimientos. Carrera técnica en dibujo industrial. Tiempo de exposición total, 32 horas, repartidas en 4 sesiones con 2 días de diferencia. Estado del sujeto. El sujeto no sufrió daño, más allá de la deshidratación y fatiga causada por el trabajo continuo. Resultados. Se recuperaron un total de 31 instancias de SCP-ES-011-A. 28 de las láminas recuperadas muestran un diseño de estructuras microscópicas con un tamaño estimado de 42 micrómetros, circuitería con base de cobre y platino formando aleaciones con algunos isótopos inestables de metales pesados integrados sobre una placa base de composición porosa. No fue hallado un sistema de alimentación energética alguno. Las anotaciones sugieren métodos de ensamblados que no son posibles con la tecnología actual. Notablemente, algunos de los agentes meméticos ocasionaban pequeñas alucinaciones en los sujetos expuestos, consistentes con la experiencia onírica. El departamento de memética informó que los estados inducidos producían breves momentos de euforia que se mantenían durante algunas horas. Los análisis sugieren que dicho instrumento sería capaz de interpretar los impulsos nerviosos de los mamíferos durante la etapa del sueño REM, almacenando registros audiovisuales en un dispositivo de memoria convencional. Los agentes meméticos fueron neutralizados para el almacenamiento de SCP-ES-011-A. Los planos derivados se pusieron a disposición de la dirección del Área 08 para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas en la rama de neurociencias. Transcripción del registro de audio del Dr. Jaime Oculto. Durante todo el proceso, el sujeto parecía susurrar en voz muy baja. Él mismo había expresado con anterioridad su deseo de escribir historias de índole fantástica. Sin embargo, no era capaz de escribir sus ideas. Tras finalizar la exposición, el sujeto se mostró más animado. Mantuvo esta actitud durante su reutilización, a pesar de los tratamientos con amnésicos. D9969 llegó a escribir 12 borradores de novelas de ciencia ficción y fantasía en un plazo de 5 meses antes de su eliminación. Durante este tiempo no pudimos identificar señal alguna de contaminación mental. Debo decir que sus historias son realmente entretenidas. No pudimos determinar si estas eran consecuencia directa de su exposición a SCP-ES-011 o al estado de euforia inducido. Solicité que algunas de sus obras se publicaran bajo seudónimos entre la población civil de manera póstuma. Han tenido un gran número de ventas. Siguiente experimento. Sujeto D9976. Conocimientos. 3 años de aprendizaje de dibujo artístico durante su educación secundaria. Tiempo de exposición. 20 horas repartidas en 3 sesiones con 12 horas de diferencia.
Estado del sujeto. El sujeto no sufrió daño físico ni psicológico más allá de la deshidratación y fatiga causada por el trabajo continuo. Resultados. Se recuperaron un total de 24 instancias de SCP-ES-011-A. 23 de las placas obtenidas mostraban diversas disposiciones de circunferencias en distintos patrones, aparentemente enlazados mediante ejes que no fueron dibujados debido a, en palabras de D9976, falta de las herramientas adecuadas. Las anotaciones sugieren la presencia de ejes multidireccionales, materiales de grosor entre los 4 milímetros y 5 milímetros de espesor y densidades similares a las de algunos metaloides. Tras analizar los planos, se hipotetizó que el diseño hacía referencia a un giroscopio con estabilidad sobre 5 fuerzas ortogonales. Teóricamente, el diseño mantendría una estabilidad en un espacio de 5 dimensiones. Los ejes estarían compuestos por campos electromagnéticos orientados según los dispositivos de emisión en cada aro. Los agentes meméticos permitían la visualización de los planos en 3 dimensiones. Su uso facilitó la comprensión de las instancias de SCP-ES-011-A. Los planos sugieren la creación de un objeto de más de 4 dimensiones. La falta de información sobre los enlaces y sistemas de ensamblado lo hacen imposible de construir con la tecnología actual. Los agentes meméticos fueron reutilizados para las investigaciones donde el presupuesto no permitía el uso de sistemas de proyección holográfica. Transcripción del registro de audio del Dr. Jaime Oculto. El sujeto comenzó a realizar sugerencias durante las experimentaciones posteriores en las que participó durante su reutilización, generando pruebas con resultados inesperados. Si bien estos resultados ofrecieron información importante, su constante interrupción y desvío de los procedimientos establecidos ocasionaron su terminación tras 2 meses. Todos los estudios y aplicaciones de amnésicos descartaron contaminación o alteración psíquica. Es interesante notar que, tras las quejas por el comportamiento de D9976, la mayoría de las investigaciones integraron sus ideas propuestas. D9976 no había mostrado aptitudes de experimentación desde su llegada 3 meses antes. Siguiente prueba. Sujeto D9982. Conocimientos. 10 horas de capacitación en el uso de herramientas y técnicas de dibujo. Tiempo de exposición. 35 horas. Repartidas en 4 sesiones con 20 horas de diferencia. Estado del sujeto. El sujeto no presentó señales de fatiga ni estrés. Cuando se le indicó la finalización de las pruebas, este se negó. El sujeto fue retirado de la sala por la fuerza tras la última sesión. Resultados. Se recuperaron un total de 7 instancias de SCP-ES-011-A. Los planos recuperados contenían una cantidad inusualmente alta de agentes meméticos. Dichos agentes ocasionaban la inhibición de ciertas regiones del cerebro encargadas del lenguaje, memoria procedimental y toma de decisiones. Cuando el Departamento de Memética e Ingeniería los retiraron, se descubrió que la mayoría formaban parte de la construcción de la máquina teórica diseñada. Las diferentes partes, composiciones y notas producían de manera consecuente estos memes. Debido a esto, los análisis pasaron por diversos retrasos. La hipótesis más sólida sugiere el diseño de una maquinaria de naturaleza conceptual, creada para trabajar con procesos específicos dentro del cerebro humano. Debido a que no requería materiales para su construcción, posiblemente esta sería ensamblada con diferentes piezas de información sensorial. A pesar de la construcción completa de la máquina, no es entendible para la psique humana. Algunos de los subsistemas que la componían fueron reproducidos exitosamente bajo entornos controlados. Estos poseían naturaleza cognito-peligrosa. Entre los usos se destacan efectos amnésicos selectivos con una precisión controlable mediante comandos de voz, fallos fisiológicos de naturaleza psicosomática e inhibición de procesos fisiológicos subconscientes tales como la respiración o el parpadeo.
Transcripción del registro de audio del Dr. Jaime Oculto. El sujeto mostró un cambio de actitud que derivó en un diagnóstico de psicopatía. Logró evadir su participación en diversos experimentos y terminación en repetidas ocasiones. Era capaz de convencer a otros mediante diálogos en apariencia sencilla. Los registros de audio no mostraron la presencia de ningún agente memético ni tampoco otro tipo de cognitopeligrosos. Tras un intento de escape, el sujeto se entregó afirmando que no había lugar en este mundo para poder expresarse como deseaba. El personal que fue convencido por D9982 recibió sanciones severas, pues el sujeto solo empleó palabras y no algún otro medio adicional que justificara la irresponsabilidad de los implicados. No fue posible confirmar si D9982 había asimilado alguno de los subsistemas descritos arriba, pero debo reconocer que cuando vi sus grabaciones, el tipo realmente era ingenioso en cuanto a los argumentos que formulaba. Siguiente experimento. Sujeto: investigador junior oculto. Luego de que se determinara el nulo riesgo de daño o contaminación, se procedió a realizar pruebas con personal operativo para tener un mejor control de los resultados. Conocimientos: 30 horas de capacitación en el uso de herramientas y técnicas de dibujo, así como un curso tomado durante sus estudios en bachillerato. Tiempo de exposición: 25 horas repartidas en 5 sesiones con 24 horas de diferencia. Estado del sujeto: el sujeto no experimentó ningún daño físico ni psicológico. Resultados: se recuperaron un total de 12 instancias de SCP-ES-011-A, 7 de las cuales mostraban la formación de diferentes sistemas de transporte y estructuras de organización poco convencionales. Los materiales sugeridos para su construcción consistían en piezas de madera, plástico o incluso cartón ordinario. Las estructuras formaban patrones de tuberías y pequeñas edificaciones con paneles porosos con forma de redes o bien huecos de distintas formas. La naturaleza no anómala y la sencillez de los diseños permitieron la creación de algunos prototipos para analizar de manera más detallada su uso. Se determinó que las placas describirían al menos 7 estructuras independientes, de las cuales 5 podrían ser construidas sin mayores problemas. Las otras 2 presentaban inconsistencias en cuanto a su diseño. Las estructuras resultaron ser altamente sólidas y con una resistencia mayor a la esperada. Su diseño resultaba atractiva a diversas especies de aves y mamíferos pequeños. Los animales expuestos a estas estructuras presentaban un comportamiento más dócil y mayor propensión a la cooperación durante experimentaciones. En opinión de los etólogos que participaron durante estas observaciones, estas estructuras estimulan a los animales de manera eficiente. El ejercicio y el placer generados por su interacción con estas resultan ser un refuerzo positivo para ellos. Algunas réplicas fueron instaladas en las salas de contención de objetos SCP de naturaleza animal. El comportamiento de las entidades mostró resultados consistentes a los análisis etológicos. Transcripción del registro de audio del Dr. Jaime Oculto. El investigador Oculto me contó recientemente que le gustaría llevar algunas de esas estructuras para sus mascotas, un gato atigrado y un hurón. Asimismo, me mostró un cuaderno de dibujos donde tenía decenas de bocetos de animales, tanto reales como ficticios. Pese a que el investigador ciertamente no tiene un talento especial para el dibujo, los diseños resultan atractivos y, si me es permitido, muy imaginativos. Bien podrían ilustrarse algunos libros infantiles o de fantasía, si sus bocetos mejoraran un poco, claro. Curiosamente, los dibujos que me había mostrado anteriormente de sus mascotas mostraban una técnica pobre y que regularmente lo avergonzaban. Ok, esos fueron los registros de experimentación, pero aún nos quedan 2 anexos por leer y creo que un par de experimentos más. Siempre me parece muy curioso cuando hay archivos en los que la anomalía
produce cosas que la fundación puede utilizar en otros departamentos o incluso para contener otras anomalías. Pero bueno, veamos lo que sigue. Anexo 1. Incidente 011 ZZ02.d. A continuación se describe un registro breve del incidente ocurrido el 13 de mayo de oculto. Ingrese sus credenciales. Acceso registrado. Sujeto D9976. Conocimientos. Curso de dibujo tomado durante la universidad. 5 horas de capacitación en el uso de herramientas y técnicas de dibujo. Tiempo de exposición. 6 horas. Estado del sujeto. Fallecido. Resultados. Durante las primeras 5 horas, el sujeto reaccionó de manera ordinaria ante SCP-ES-011, realizando los trazos a un ritmo esperable y tomando los alimentos que tenía a disposición cuando éste lo consideró adecuado. Tras este tiempo, se activó el protocolo de emergencia debido a la brecha de contención de SCP-ES oculto, ocasionando que el recinto quedara sin iluminación de forma inesperada. Los guardias presentes, así como el equipo de investigación, reportaron gritos de angustia y desesperación provenientes de D9976. Cuando el personal logró encender algunas lámparas para ubicar al sujeto y detener la experimentación, se descubrió que éste había desaparecido. Las puertas habían sido forzadas y D9976 había escapado a través de medios desconocidos. Se declaró una brecha de contención secundaria de prioridad beta y se procedió con la búsqueda. Debido a que los generadores fueron desactivados, todas las áreas comunes no vitales permanecieron sin iluminación durante las siguientes 12 horas hasta que se levantó la alarma. El sujeto fue hallado 50 minutos después de reportar su desaparición, dentro de un armario ubicado en la cocina de la cafetería del ala sur, en un estado casi catatónico. Las paredes tenían diversos trazos de circunferencias y arcos de curvas que emitían un brillo rojizo. Los análisis mostraron que se habían trazado usando la sangre de D9976. Asimismo, la luminiscencia era producida de manera natural debido a la organización de los trazos. El sujeto falleció minutos después debido a la pérdida de sangre. Se intentó reproducir los trazos para replicar la capacidad lumínica de dichos diseños. Tras múltiples fracasos, se empleó un escáner de frecuencias superiores a la ultravioleta para analizar los patrones y un software especialmente diseñado por el Departamento de Informática, obteniendo una precisión del 99% para reproducir los diseños. Tras lograr recrear el fenómeno con éxito, se descubrió que los diseños generaban variedades pseudo-riemanniana de signatura 1,5. Nota al pie de página 6. Estas variedades pseudo-riemannianas detectadas se refieren a métricas de Lorentz usadas para describir curvaturas en el espacio-tiempo dentro de la teoría de la relatividad general. Particularmente, en este caso, se habla de curvas en un espacio de 6 dimensiones, fin de la nota, cuyo tensor energía-momento generaba un flujo de electrones entre las células presentes en la sangre para realizar los trazos, provocando que la hemoglobina produjera un flujo eléctrico cada vez que los electrones de la capa exterior cambiaban de órbita, produciendo una emisión fotónica que permitía el brillo. Nota al pie de página 7. El tensor energía-momento se usa para describir el flujo de energía y momento lineal en el contexto de la relatividad general. Observaciones. Dado que no se disponía de información sobre si D9976 padecía de nictofobia o algún otro tipo de temor a la oscuridad, se hipotetizaba que la psique del sujeto lo había llevado a realizar esta acción para combatir su temor. Se realizó una réplica similar con otros sujetos de los que se tuviera certeza de que no padecieran nictofobia, aumentando la seguridad del recinto. Los resultados fueron similares. Los sujetos entraron en pánico en el instante en el que se perdió la iluminación y al verse retenidos en la sala, procedieron a realizar trazados similares con su sangre.
En todos los casos, los patrones presentaron variaciones, pero el fenómeno de luminiscencia se presentó de igual forma. Los sujetos fueron expuestos a iluminación ordinaria poco después para evitar desangramiento. Tras una entrevista y revisiones, no fue posible determinar la causa de estos ataques de pánico. Tampoco se presentaron secuelas psicológicas debido a la exposición. Los procedimientos especiales de contención se actualizaron con base en la nueva información. Y ahora tenemos una imagen, es una reproducción que dice reproducción de una de las instancias de SCP-ES-011-A generadas tras los análisis. Tanto las líneas rectas como las tres circunferencias concéntricas, pese a su apariencia continua, están formadas por curvas de construcción fractal a escala microscópica. Se desconoce cómo fue posible este resultado usando solo herramientas macroscópicas. Así que cosas como esta es lo que han estado dibujando los sujetos de experimentación. Y por cierto, se mencionan estructuras fractales. Se supone que los círculos, en lugar de ser una línea normal, en realidad están compuestos de estructuras fractales que terminan formando el círculo. Si no las conocen, estas estructuras son muy curiosas, son muy interesantes de hecho. Tienen toda clase de formas, son aparentemente irregulares o bueno, incluso a veces tienen formas irregulares como tal, pero por cómo son, al repetirse forman una estructura, como podemos ver aquí en varias imágenes. De hecho, los copos de nieve son estructuras fractales. Es muy interesante y en muchas partes de la naturaleza aparecen estructuras fractales. Si les llamó la atención, les recomiendo investigarlas, son muy interesantes. Pero continuemos con el anexo 2. Anexo 2. Tras múltiples registros de placas obtenidas con el paso de los años, se descubrió que algunas de las láminas parecían no coincidir con los diseños obtenidos durante la experimentación. Al agruparlas y estudiarlas detalladamente, se descubrió que los patrones y anotaciones coincidían, haciendo referencias a un mismo diseño. Sin embargo, las escalas y patrones no mostraban forma alguna que pudiera ser interpretada por el equipo de ingeniería. El Dr. Jaime Oculto, luego de estudiar durante un largo plazo estas placas, se ofreció como voluntario para el uso de SCP-ES-011, esperando poder continuar con el desarrollo de estos planos. Durante el desarrollo de estas pruebas, fue relevado de su cargo como líder de experimentación hasta que se hubo recuperado totalmente. La estructura sugerida oscilaba de dimensiones, conteniendo detalles a escalas subatómicas hasta detalles de varios parsecs de longitudes. Ingrese sus credenciales. Acceso registrado. Sujeto: Dr. Jaime Oculto. Conocimientos, cursos de dibujo y diseño industrial llevados durante su formación profesional. Tiempo de experimentación: 60 horas en 5 sesiones con 10 horas de diferencia. Estado del sujeto. El sujeto experimentó deshidratación y fatiga física provocada por el trabajo prolongado. Su salud psicológica se determinó como estable. Sin embargo, permaneció en un estado de agitación con tendencia en la psicosis. La exposición en su última sesión fue detenida mediante el uso de sedantes. Resultados: se recuperaron un total de 245 instancias de SCP-ES-011-A, que se sumaron a las 483 instancias de SCP-ES-011-A correspondientes al mismo diseño. Las placas seguían los mismos patrones y las anotaciones fueron más detalladas. Sin embargo, en lugar de encontrar materiales para construcción, mostraban diversas magnitudes y unidades correspondientes a energía. Algunos grupos de curvas se mantenían en patrones paralelos. Describían sistemas de interacción entre múltiples grupos de curvas que contenían diversas anotaciones y ecuaciones al lado. Los sistemas se agrupaban en áreas del mapa donde mostraban figuras similares a redes de información complejas, con cierto parecido a las del sistema nervioso central. Los agentes meméticos
presentes permitían la comprensión de algunas áreas mapeadas donde se podían apreciar curvas de nivel, geodésicas y pequeñas animaciones sobre la forma en que se distribuían campos, y estos eran afectados por diversos sistemas de interacciones. Hasta la fecha, ha sido imposible replicar estos agentes meméticos. Las constantes y ecuaciones fueron grabadas no solo en placas generadas, sino en las previamente obtenidas. Las placas en sí mismas solo pueden ensamblarse asumiendo que se encuentran proyectadas sobre variedades topológicas descritas en las anotaciones de cada placa. Gracias a los comentarios realizados por el Dr. Jaime durante su exposición, así como las notas y a la intervención de otros investigadores de física teórica, se pudo realizar una hipótesis del diseño. Transcripción del registro del audio del Dr. Jaime oculto. Era un universo, uno de tantos, nuestro diseño. Cuando lo vi me dio la impresión de que había más que ciencias en ella, una máquina tan compleja que nunca podríamos llegar a entender totalmente, de dimensiones infinitas, y que no se construía por medios convencionales. Una voz serena me gritaba las maravillas de lo sencillo a lo complejo. El paisaje a una realidad indescriptiblemente grande, bella, y siento no haber tenido el conocimiento para dibujarla. Yo lo sabía que había algo en ellos, en los divisores. Creía que era una forma de comunicarse con nosotros, pero nos estábamos comunicando con nosotros, con esas ansias de crear que viven en nuestro interior. La creatividad no nos define, pero nos enaltece. Estas piezas hacen que la imaginación fluya y vaya hasta donde no había llegado antes. No hemos creado casi nada de lo diseñado, pero eso no importa, porque el deseo de seguir ideando, de seguir imaginando entidades que no existían antes, es lo que nos atañe, lo que llena esos espacios que nos consumen día a día, porque a veces solo necesitamos una pausa, un breve respiro y dar el primer paso para crear algo que puede ser asombroso a partir de la nada. En ese instante estamos vivos y el diseño es la primera fase para expresar esa vida misma. El universo de estas placas quizás sea solo muestra de hasta dónde llegaremos o hasta dónde llegamos alguna vez. No necesito dormir, necesito ir a mi despacho. Interpretación de las instancias SCP-ES-011-A 5 52 27 77 98 111 y 456. Se cree que las 4 circunferencias consecutivas representan estados energéticos de un cuerpo celeste compuesto por un sistema de fusión atómica. Las circunferencias de menores tamaños parecen mostrar la dispersión de plasma del espacio circundante respecto a una geodésica temporal. Ok, ese fue el archivo. Terminó en uno de esos archivos algo filosóficos sobre profundos conceptos de ciencia y la existencia y creatividad y cosas así. Pero bueno, hasta aquí por esta noche. Como siempre, si les gustó den like, suscríbanse, comenten, compartan, todo eso. Muy chido para el canal. Y bueno, tengo mi canal secundario en donde subo directos de Twitch haciendo varias cosas, a veces gameplays, a veces rol de mesa, a veces pixel art. Y bueno, tengo un canal de Twitch en donde pueden seguirme si quieren ser parte de todas esas cosas. Hasta la próxima, viajeres.